Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Pese a que evitó la prensa al salir de Capitán Llaver, desde el automóvil que lo trasladaría a su domicilio, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, manifestó durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram sus primeras impresiones luego de que revocaran su prisión preventiva la tarde de este lunes, después de 91 días. Recordemos que el 3 de junio el tercer juzgado de garantía de Santiago dejó en prisión preventiva al entonces todavía jefe comunal de Recoleta. La jueza Paulina Moya consideró que su libertad entonces era un peligro para la seguridad de la sociedad. Según la acusación, esas acciones derivaron en un perjuicio patrimonial a Chifarp, que implicó que se siguiera un proceso de liquidación forzosa en su contra, seguido ante el cuarto juzgado civil de Santiago, procedimiento concursal que determinó un total de pasivos reconocidos por 1.291 aproximadamente millones de pesos en perjuicios de diversos acreedores. Una de las cosas que tuvo a la vista el tribunal hoy para dar la libertad, o más bien, bajar un grado la pena, la preventiva, fue que en el momento en que el entonces alcalde Jadue, la jueza dijo, bueno, es que si queda en libertad, puede volver a la municipalidad y desde la municipalidad ocurrieron algunos de los hechos que se investigan. Por lo tanto, tiene que quedar apartado de la municipalidad. Bueno, eso ya no puede ocurrir, porque ya se sabe que es hoy oficialmente el ex alcalde Jadue. Entonces, si esa era una de las razones más poderosas de que Jadue no se acercara a la municipalidad, hoy día es un vecino más. Por lo tanto, no conforma el eventual peligro que conformaba. ¿Se entiende el punto? Y además, según el abogado de Jadue, se han aportado nuevos antecedentes que obran en manos de la jueza y del tribunal en que hablarían de que es difícil, a juicio del abogado, o imposible establecer la culpabilidad que la Fiscalía pone entonces sobre los hombros de Daniel Jadue. Según el alcalde Jadue, ha cambiado con las pruebas que tiene a la vista, entonces todas estas cosas, todos estos antecedentes, más alguna presión externa, no del Partido Comunista, de personas que son observadores, abogados de la plaza, que diciendo, son demasiados días, han cambiado las cosas, ¿es justo que siga Daniel Jadue en prisión preventiva como medida cautelar? Bueno, aparentemente la jueza llegó también a esa convicción y hoy día tiene una cautelar menos gravosa. Ojo con este detalle, la cautelar que hoy día pesa sobre Daniel Jadue es el arresto domiciliario completo, que es una cautelar solicitada por la defensa de Jadue. La solicitó así, a cambio de la prisión preventiva. Entonces, Jadue consigue hoy esta libertad, estar en el domicilio. Claramente no es estar en libertad total, pero tampoco es estar en un recinto penitenciario. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, uno de los temas que nos convocan hace muy buen rato, pero se pone álgida la situación, es la seguridad. Es la seguridad en las comunas, en los barrios, en las cuadras. Lamentablemente vemos fines de semana, sobre todo donde hay muchos hechos de sangre, homicidios, se empiezan a hacer lamentablemente cotidianos los homicidios, ¿no? Hasta que un día a lo mejor dejen de ser noticia y aparezcan chiquititos en un diario o en un espacio, en una radio o en un canal de televisión. Bueno, ojalá eso nunca pase. Todavía nos impactamos y en buena hora nos impactamos porque es impactante que muera la gente como muere, de esta forma violenta. Y la ministra, o sea, el gobierno, la ministra y el presidente de la República, más un ministro de las Express, se reunirán, hasta donde sabemos, y lo vamos a confirmar, mañana con los miembros los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Y estamos con dos miembros de esa comisión, Andrés Longton, diputado RN. Diputado Longton, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Alejandra. Y la diputada Alejandra Plasencia, diputada del Partido Comunista, también integrante de esa comisión. Diputada Plasencia, muy buenas noches, bienvenidos a ambos.
Muy buenas noches, Matías, Andrés y a todos quienes nos están viendo. Partamos por lo formal. ¿Está confirmada la reunión? ¿Es mañana? ¿Horario? ¿Quién participa para que nos den el marco? Diputada Plasencia. Sí, está confirmada la reunión y la verdad es que esto ha sido producto del continuo diálogo que se ha tenido desde el gobierno junto a los parlamentarios y parlamentarias de la Comisión de Seguridad. Tuvimos de hecho una extensa reunión la semana pasada junto a la ministra y en la sesión de comisión donde se explicó la estrategia del gobierno en materia de seguridad, los avances que está tenido y las proyecciones. En ese marco, por supuesto, también se confirmó esta reunión donde esperamos justamente que todos los parlamentarios y parlamentarias asistan de ambas comisiones. Perfecto. ¿Dónde va a ser esto? ¿Iba a ser en Valparaíso? En Cerro Castillo, ¿no? Junto al presidente de la República. Sí, junto al presidente. Y participará también el ministro Sexpress, ¿no es cierto? ¿El ministro Álvaro Elizalde? No lo tengo claro yo, pero supongo que sí. Supone que a mí la invitación me llegó desde Sexpress, por lo tanto me imagino que va a participar. Creo que es relevante que el ministro Sexpress, quien lleva la agenda legislativa en materia de seguridad, esté presente. Es de toda lógica. Claro, bueno, entonces, ¿por qué les pido que me ayuden a configurar este escenario de lo que ocurrirá mañana? No solo por la importancia institucional que tiene, que dos poderes del Estado conversen sobre el tema más sensible hoy para la ciudadanía, sino también porque uno de los elementos a considerar, según todos los expertos, no único, es la agenda legislativa. Y ahí ustedes tienen mucho que decirnos y que explicarnos. Diputado Longton, ¿qué nuevo o con qué va usted a la reunión de mañana? A ver, Matías, yo creo que acá hay un problema de gestión, que lo legislativo se agota desde el punto de vista, Matías, cuando ya el Congreso ha despachado 60 leyes, que es un récord, además, el despacho de leyes en materia de seguridad. Todas y cada una de ellas tenía los votos de oposición, Matías, y cuando uno ve que los indicadores te dicen de que esto se está agravando desde el punto de vista de la comisión de homicidios cada vez más violentos, y los indicadores nos dicen que estamos frente a un año que puede ser con los índices más brutales en materia de homicidio en la historia de nuestro país, con cada vez más secuestros, homicidios de menores, ni hablar robos con violencia, Matías. Entonces, estamos hablando de indicadores donde todos los días vemos homicidios cada vez más brutales unos de otros, con el crimen organizado ya que ha penetrado con fuerza en nuestro país. Entonces, Matías, la verdad es que esto repercute directamente en que para nosotros, directamente acá hay un problema de gestión, de que no solamente nos están utilizando las herramientas que hoy día constitucional y legalmente se establecen en nuestra legislación, sino que además pareciera ser que falta una planificación, estrategia e indicadores adecuados para hacerse cargo de esto, a la vez que el plan contra el crimen, del crimen organizado y el plan Calle Sin Violencia, Matías, no solamente tenía una baja ejecución presupuestaria, sino que directamente ha fracasado desde el punto de vista de los indicadores, teniendo un presupuesto nunca antes visto, Matías. Tenemos resultados también nunca antes vistos, desde el punto de vista que son cada vez más dramáticos. Entonces, resumiendo, ¿a qué vamos nosotros? Nosotros vamos directamente a que el presidente nos presente un cambio de estrategia, un cambio de timón desde el punto de vista también de quienes están haciendo cargo de la seguridad, porque si han pasado 2 años, más de 2 años y medio, Matías, y vemos números cada vez más brutales, lo mínimo es que el presidente haga los cambios respectivos y él se ponga a la cabeza de esto. Si el presidente debería estar día y noche, Matías, en esto, todos los días reunido con las policías, todos los días reunido con las Fuerzas Armadas, de cabeza, no tanta politiquería. Este es el principal problema que aqueja a nuestro país, Matías. Y lo mínimo es que el presidente se haga cargo de esto, liderando él personalmente esta estrategia. Diputada Plasencia, ¿a qué van ustedes? Misma pregunta que le hice el diputado Longton. Mira, nosotros vamos primero porque me parece que esto es parte del diálogo, digamos, de Estado que tiene que existir para que la seguridad realmente responda a las necesidades de la población. Y yo creo que cuando se dice que no hay estrategia, bueno, tuvimos posibilidad incluso de clarificar dudas respecto de la estrategia, que es una estrategia que ha desarrollado el gobierno muy coherente con las necesidades de nuestro país. Es una estrategia que incorpora el diálogo político, por supuesto, la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de la labor policial, no solo en la entrega de recursos, que ya sabemos que ha sido histórico, sino que también en el fortalecimiento de sus capacidades y el uso eficiente. Asimismo, también hay toda una línea preventiva y también hay toda una línea que tiene que ver con el combate al crimen organizado y a todos los nuevos tipos de criminalidad. Por lo tanto, creo que es injusto cuando se dice que hay estrategias que han fracasado, cuando lo que hoy día estamos haciendo es poner al día al Estado. Todo lo que menciona el diputado Longton, que yo puedo compartirlo en el sentido de que todos reconocemos el problema que existe hoy día en nuestro país, sin embargo,
también el Estado de Chile ha estado retrasado y hoy día lo que estamos haciendo es ponerlo al día. Eso ha significado aprobar 59 leyes o 60 leyes, pero todavía quedan algunas que tienen que ver justamente con estas nuevas herramientas. Acabamos de aprobar, por ejemplo, y se promulgó la ley de reincidencia, donde nos tocó también tramitarlo, sobre todo en lo que tiene que ver no solo con acabar con la puerta giratoria, que es una de las cosas que a las personas más, durante los últimos años, más le complica o más le indigna, Sí, sí, ¿no? sí. Sino que también regular la cooperación de los imputados y los condenados para desmantelar bandas criminales, ampliar las técnicas de investigación, proteger a aquellos que son persecutores justamente de los delitos que hoy día estamos viendo que son cada vez más violentos, y tenemos todavía pendiente sacar el Ministerio de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad del Estado, de Inteligencia del Estado, y así como otras, también el rol preventivo de los Diputada. municipios. Es decir, todavía tenemos un marco que hace falta, digamos, solidificar, que hace falta completar, pero sin lugar a dudas también se requiere que las leyes que se han aprobado hasta ahora puedan ser implementadas de buena manera. Diputada, déjeme preguntarle, ¿usted cree que si pusiéramos los distintos factores, que son muchos, muchísimos, los que afectan, ¿no es cierto?, o tenemos como resultado hoy día el problema de la crisis de seguridad, desde barrios, desde infraestructura, desde educación, desde cárceles, inteligencia, legislativo, coordinación o gestión, como dice el diputado Alonso, son muchas, están mucho rato. ¿Usted cree que es la tarea legislativa, la tecla, vamos a simular un piano, es la tecla más necesaria, más eficiente, más al debe hoy día? Porque la reunión de mañana, al ser con los diputados, da la impresión de que ahí buscan un énfasis especial, hincar el diente allí. ¿Es esa la tarea pendiente o la más pendiente que tiene la seguridad hoy? Es que tenemos que ser capaces de ver que la seguridad requiere un enfoque sistémico. Es imposible verlo solo desde una arista, por eso la estrategia es completa, es de una manera integral. La seguridad es, digamos, un derecho habilitante para otros derechos, y eso es lo que el Estado debe garantizar para que las personas puedan hacer su vida cotidiana de buena manera, ¿no? Y tener sus proyectos de vida y poder realizarlos de manera adecuada, con buen vivir. Entonces, frente a eso, si no tenemos este enfoque sistémico donde la legislación y esta actualización del Estado de Chile es relevante, entonces, claro, perdemos en el fondo el foco completo en lo que tiene que ver con prevención, el control preventivo, la persecución, la sanción y también la reinserción. Por lo tanto, necesitamos dar esta mirada completa, y por cierto que lo que nosotros hacemos desde el Congreso tiene que estar enmarcado dentro de esta estrategia que hoy día el gobierno también nos ha explicado, nos ha actualizado de su avance, y por supuesto que el día de mañana también podremos opinar y podemos consensuar, ¿no? Énfasis, y yo creo que el presidente de la República por eso nos está llamando a esta reunión, porque aquí cuando se habla de seguridad estamos hablando de una visión de país donde nadie sobra y donde todos hacen falta. Diputado Lonto, usted dice, hace falta que el presidente se ponga a la cabeza. ¿La reunión de mañana acaso no es eso? Por eso. A ver, yo creo que falta conducción política, Matías, y conducción política me refiero a que el presidente tiene que estar al frente de esta crisis, que es la crisis más grande de la historia de nuestro país. Ya, pero por eso, la reunión de mañana no hace... Mañana, por eso, mañana. Una cosa es lo de mañana, que tiene que ver con la reunión con los parlamentarios. Nosotros esperamos que él diariamente se junte con las policías, con las Fuerzas Armadas, que haya un interlocutor que le haga seguimiento todos los días a la estrategia en materia de seguridad que se está implementando, que se va a implementar, o el cambio de timón que va a liderar el presidente de la República, Matías. Porque si todos los días estamos normalizando que maten a niños, que maten a personas, que maten a miembros de alguna familia, quiere decir que estamos en el peor de los mundos, Matías. Entonces, la verdad es que pareciera ser que constantemente vemos una estrategia comunicacional para decir, mira, ¿sabes qué? No estamos tan mal. Comparémonos con otros países de Latinoamérica. Chile está normalizado. ¿Usted siente que la ministra Toá hace más bien comunicación que prevención y trabajo? Porque se lo pregunto de la siguiente manera. Usted dice que sea el presidente. Es que si se tiene que poner el presidente a solucionar el problema de seguridad, y si se tiene que poner el presidente a solucionar el tema de pensiones o el tema de obras públicas, por nombrar 3 ministerios, entonces ¿para qué sirven los ministros? Su crítica entonces a la ministra Toá. A ver, yo creo que no hay problema más grave en un país que te asesinen o asesinen a un miembro de tu familia. No puede ejercer ningún otro derecho.
Matías. Por lo tanto, estamos en una crisis tal que el presidente tiene que estar todos los días. Mira, el otro día hablaba el expresidente Iván Duque. Él decía, mira, a las 6 días a la semana nos reuníamos a las 5:30 de la mañana, policías y Fuerzas Armadas. No solamente ellos, sino que además tener un contradictor, Matías. Si el gobierno tiene que asumir que no ha sido capaz de hacerse cargo de la crisis de seguridad y por lo tanto tiene que tener otros interlocutores, sentarse con quizás miembros de la oposición que en su momento lideraron la estrategia de seguridad o con especialistas técnicos distintos a militantes de partidos políticos, miembros de este gobierno, pero pareciera ser, Matías, que no se da espacio para aquello, porque si dan 2 años y medio de gobierno, Matías, y no hay ningún cambio en la estrategia, obviamente, Matías, que esto va a fracasar. Entonces, desde el punto de vista, mañana va a haber una reunión con el presidente, nosotros le vamos a presentar además una serie de propuestas, no siendo nuestra obligación, obviamente, presentarle propuestas en materia de seguridad que tiene que encabezar el gobierno y ellos tienen la principal responsabilidad en materia de seguridad, la nuestra es legislativa. Pero hemos presentado una serie de propuestas, Matías, de orden público y en materia de migración que creemos que son tremendamente relevantes. Para pasar a la diputada Plasencia, su crítica fundamental es entonces a la ministra Toá. A juicio suyo, la ministra Toá está al debe en el trabajo de seguridad. Yo creo que todo el equipo de seguridad, Matías, partiendo, mira, del director de Migraciones, Subsecretaría de Prevención del Delito, y la cartera Interior sin ninguna duda, y también quienes están en los mandos medios, Matías. Está bien. Porque la cifra, lamentablemente, yo no quiero reducir a cifra esto, pero los números son dramáticos, Matías. Entonces estamos con un presupuesto más grande de la historia, con la mayor cantidad de proyectos de ley aprobados, y resulta que todos los días asesinan a personas en este país. Sí. De manera cada vez más brutal una de otra. Diputada Plasencia, ustedes una y otra vez han dicho esto no es un tema de un gobierno, esto por lo pronto viene del gobierno anterior, es probable que pase el que sigue, es un problema sistémico, es un problema que ahora tenemos que enfrentar como país. ¿Ustedes reconocen que la oposición en materia legislativa de estas 59 o 60 leyes aprobadas han concurrido a todas con sus votos, no así ustedes en el oficialismo en materia de seguridad? No, yo creo que eso es una caricatura que a estas alturas basta con revisar las votaciones y nos podemos dar cuenta que eso no es así. Entonces, más allá de lo que el diputado Lonton intenta instalar, a mí me parece que es una distorsión, toda vez que no sé de dónde saca que el presidente de la República no se reúne con las policías o no hay una coordinación interinstitucional. La misma Fiscalía lo ha reconocido, que de hecho el conformar los equipos ECO han dado absolutamente buen resultado justamente para detener a bandas criminales que todas las semanas nosotros conocemos operativos que se han realizado incluso de conjunto con las policías y que son de gran envergadura. Déjeme contrapreguntarle una cosa al principio. Usted me dice que hace caricatura al diputado Lonton. Vamos a poner 60 proyectos de ley de seguridad que se han aprobado récord en este gobierno. ¿En cuántos ha votado en contra la oposición? O sea, yo no sé, no tengo esa cifra ahora, pero la verdad es que da lo mismo cuando hablamos de que estamos en respaldo de la estrategia de seguridad del gobierno. Tenemos un respaldo que da cuenta de nuestro trabajo en las comisiones y también en la votación en sala, y por lo tanto todas las indicaciones que nosotros hemos presentado han tendido a mejorar estos proyectos y en la libertad que tenemos todos los diputados y diputadas, incluida la oposición, de presentar sus indicaciones entendiendo que lo que queremos es mejorar estos proyectos de ley para robustecer el Estado en las materias que estamos discutiendo. Entonces, creo que eso es una caricatura porque efectivamente son, digamos, cosas que se dicen al voleo, pero que sin embargo... Vaya la caricatura. ¿Cómo se ha comportado legislativamente la oposición en materia de seguridad a su juicio, diputada Plasencia? Bueno, yo creo que ha habido periodos en que se han dedicado a obstruir y eso es así. ¿Legislativamente? Legislativamente se han dedicado a obstruir. Diputado Hay muchos Lonton. proyectos en que... Hemos aprobado todo y cada uno de los proyectos en materia de seguridad, perdona, pero yo no sé de qué país está hablando con una oposición que se ha opuesto en materia de seguridad. Matías, hemos aprobado todos y cada uno de los proyectos en materia de seguridad. Es más, el mismo oficialismo se ha opuesto a proyectos, incluso el mismo presidente de la República. Porte injustificado de combustibles, que era un mensaje del presidente de la República para sancionarlo penalmente. Lo votaron es el único, contra. dice la diputada Plasencia. El único. Ese no es un proyecto del gobierno. Eso no es un proyecto del gobierno. De uno. Bueno, ley Naín Retamal votaron no gran es un parte proyecto del gobierno. Los estados de excepción se oponen constantemente, parte del Partido Comunista, a los estados de excepción.
el proyecto de Andrés, ley se te a propósito acabaron del los porte de argumentos. armas ¿Puedo argumentar yo? para agendarme en retiro, por una Está bien. indicación del gobierno también. Mira, Lo te que- puedo dar control Sí, está preventivo bien. migratorio. Lo que tenemos que demostrar o tratar de en esta conversación es ver hasta qué punto decimos o hacemos lo que decimos. Esto es un tema Así país, es. nos tenemos que poner todos. La pregunta no es para sacar cuenta que sí, que no es. Tenemos que, ¿somos o no Matías, somos? tú me Matías, Matías, con los perdón, datos ¿puedo De sobre uno, la de argumentar? uno, diputada Plasencia, por favor, y luego el Sí, diputado gracias. Lontón. Sí, porque en realidad no logré terminar la idea en la pregunta anterior, entonces me gustaría poder hacerlo. Y Adelante, por favor. claro, nosotros hemos evaluado que en la oposición hay periodos en los cuales se ha dedicado a obstruir y a retrasar la discusión y votación de algunos proyectos. Incluso ha hecho indicaciones para distorsionarlos. Afortunadamente, como tenemos la posibilidad de llevar los proyectos a segundo, tercer trámite, incluso a comisiones mixtas, hemos logrado llegar a acuerdos. Y yo eso es lo que quiero destacar, que finalmente, más allá de las diferencias, hoy día hemos logrado sacar proyectos muy importantes. Acabo de mencionar el proyecto de reincidencia. Ese es probablemente una de las modificaciones al Código Penal más importante desde que está vigente. Entonces, creo que nosotros tenemos que presentarle una Matías, posibilidad a la ciudadanía, Diputada. de que somos capaces de ponernos de Sí, acuerdo, de acuerdo. de que tenemos Déjeme- esta mirada y que pese a las diferencias hemos logrado empezar a dar respuestas. Sí, en virtud de A ver, Matías, hacer un a debate. ver, a ver. mira, yo tengo la suerte de estar en dos comisiones que ven muchos temas de seguridad, que es la Comisión de Seguridad y la Comisión de Constitución. Y te digo a ciencia cierta, con conocimiento de causa, que en el proyecto de reincidencia no solamente votaron parte no menor de ese proyecto en contra de la sala, como por ejemplo el criterio de Valencia, que es para que los migrantes indocumentados que cometen delitos puedan quedar en prisión preventiva. Eso el Partido Comunista lo votó en contra. O como por ejemplo el proyecto de ley antiterrorista a propósito del lobo solitario, es decir, que una persona pueda cometer delitos terroristas, el Partido Comunista lo vota en contra. El porte de armamento por parte del personal de gendarmería en retiro, que sufren amenazas constantemente, también lo votaron en contra. El control preventivo migratorio para que Carabineros pueda hacer controles preventivos y detectar a migrantes irregulares, también lo votaron en contra. Ley Naín Retamal, para que nuestras policías tengan un uso, mayor protección cuando utilizan legítimamente la fuerza, Matías, también lo votaron en contra. La oposición ha votado todos y cada uno de los proyectos en materia de seguridad, no siendo proyectos del gobierno y de moción parlamentaria, incluso el gobierno del presidente Boric, le hemos votado a favor. Mira, Yo, por ejemplo, yo te pedí, Matías, perdona que entremos en esta discusión de quién vota más o menos, Y pero lo que pasa es que quienes el diputado sistemáticamente Lonton votaron en mezcla contra de esto fue cosas. el gobierno. De uno. Matías, De uno. Ya Matías, termina, diputada. Termine, redondee. Diputado Lonton, redondee. Por favor. Cierro la idea. En el gobierno anterior del expresidente Piñera, Matías, yo te puedo decir todos y cada uno de los proyectos que el ahora oficialismo votó en contra sistemáticamente y que ahora votaron a favor algunos de ellos. Crimen organizado, narcotráfico, ley Juan Barrios, ley de robo de madera 1 y 2. Ya, hecho el punto. Diputada Plasencia, la lista es larga. Por favor. Esa es la lista del diputado Lonton es larga, Esa, pero a eso me también refiero. hay una mezcla que no corresponde. Es decir, ellos también han votado cosas en contra que son parte de los proyectos del gobierno y eso no inhabilita el hecho de que nosotros podamos ponernos de acuerdo. Todos tenemos la libertad de mejorar o de creer que con nuestras indicaciones y en el debate vamos a mejorar estos proyectos de acuerdo a la mirada que cada uno tiene y eso se logra. Finalmente, lo que plantea el diputado Lonton es mezclar proyectos que son del gobierno con aquellos que son suyos o de su sector. Y no podrá pretender de que la única forma correcta de hacer política en materia de seguridad será la suya propia, ¿no? Acá tenemos una realidad diversa, tenemos experiencias distintas y tenemos distintas miradas que aportan. Yo eso quiero dejarlo en el centro. Entonces, yo no puedo aceptar que el diputado Lonton diga que nosotros votamos en contra, cosas que en realidad son críticas suyas respecto de que no siempre ganen la discusión. Pero eso es otro tema. Acá nosotros hemos apoyado la estrategia del gobierno en materia de seguridad y eso está dado no solo por lo que hemos hecho en materia legislativa, sino que también nos hemos dedicado a apoyar las medidas que justamente van en beneficio de la ciudadanía y que puedan vivir diariamente de buena forma. Uno de los temas que sale más frecuente en todos los debates que uno le toca estar, participar, moderar, es el de la infraestructura crítica o, dicho de una manera más coloquial y más comprensible, es la participación en algunas esferas de la seguridad de las Fuerzas Armadas
en determinados lugares, ¿no es cierto? Y entonces inmediatamente surge la pregunta, bueno, pero es que para eso tiene que haber reglas del uso de la fuerza. Para que alguien salga a la calle a hacer este trabajo, tiene que estar normado qué puede hacer, en qué condiciones, en fin. Esas son las famosas RUF. Y todo el mundo dice, pero ahí están, pues en el Senado entiendo que están detenidas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué yo sé que ustedes no son senadores, pero ¿por qué esas cosas no avanzan a la ciudadanía? ¿Le cuesta pensar por qué? ¿Dónde está trancado eso? ¿Qué diferencias son tan grandes que no se puede llegar a un punto medio, sacar las RUF y poder utilizar a las Fuerzas Armadas en lo que se necesite? A ver, en la Cámara de Diputados, Matías, tuvimos muchas diferencias respecto a cómo abordar el proyecto de RUF. Y eso es una realidad. Hoy día tenemos la ley Naín Retamal, que protege a las policías y a las Fuerzas Armadas de buena manera, sin perjuicio de no tener RUF. Yo creo que un listado extensivo de reglas, Matías, puede eventualmente inhibir a las policías y a las Fuerzas Armadas de actuar. Recordemos en la Cámara la discusión que se dio a propósito de una indicación de parlamentarios, del oficialismo y también del gobierno para hacer un uso diferenciado de la fuerza cuando está frente a migrantes, diversidad sexual, etcétera, cosas que no tienen ninguna presentación desde el punto de vista de la igualdad ante la ley y que en una milésima de segundo nadie puede razonablemente distinguir. O la otra discusión que se dio, Matías, respecto a la razonabilidad o la proporcionalidad del uso de la fuerza. Ganamos respecto a la razonabilidad, que nos parece un principio rector respecto a la legítima defensa. Es decir, el carabinero, el policía, el miembro de la Fuerza Armada tiene que atender al momento exacto del uso de la fuerza y no estar preocupado de la proporcionalidad del medio empleado para efectos de que después no... por los tribunales. Son elementos importantes, pero creemos que... ¿Pero por qué no avanza la RUF? ¿Ah? ¿Por qué no avanza la RUF en el Senado? Ustedes son diputados, lo sé. No sé, yo creo que preguntar a los senadores, pero recordemos que las urgencias las maneja el Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, Matías. La discusión inmediata es la herramienta más intensa que pueda tener el Presidente, y si el Presidente quisiera sacar ese proyecto, lo podría sacar. Diputada Plasencia, brevemente, ¿por qué no salen las RUF? Quiero que nos cuente, porque usted dirá, es que está en el Senado, para la ciudadanía está en el Parlamento. Yo sé que ustedes no están votando eso directamente, pero ¿por qué está trancado? ¿Por qué está lento? Si bueno, no sé por qué eso es una respuesta que efectivamente tienen que dar los senadores y senadoras de la comisión. Sin embargo, creo que es importante decirle a la ciudadanía que las reglas de uso de la fuerza son un marco regulatorio que hoy día no existe, que existe a nivel de protocolos y que en el fondo lo necesitamos porque el actuar policial tiene que ajustarse a ciertas reglas, a ciertos métodos que permitan asegurar que su accionar, sobre todo el de carabineros el de las policías que están en la calle, tiene que asegurarse que van a actuar de conformidad a esos reglamentos, respetando el buen uso que además le delega el Estado de la fuerza a las policías y, por otro lado, darle certeza a la ciudadanía de que eso va a ser bien, hecho. Perfecto. En cuanto a su procedimiento. Entonces, creo que eso es importante porque en el fondo no da lo mismo que las policías no tengan este marco para accionar. Las mismas policías han dicho en la comisión que requieren este marco regulatorio y que además técnicamente su opinión fue concordante con lo que se planteó por parte del Ejecutivo. Pregunta final para los dos. Y ahí es donde yo digo que la derecha muchas veces distorsiona los proyectos, porque aquí todas las reglas que se habían establecido las cercenaron, gran parte de ellas a contrapelo de lo que plantearon las policías, incluso las mismas Fuerzas Armadas. Entonces a mí me parece que es un contrasentido decirse defensores de la labor policial cuando acá lo que se está haciendo es cercenar la posibilidad de que puedan hacer un buen uso de la fuerza de acuerdo a lo que ellos mismos están solicitando. Pregunta final para los dos. En búsqueda de este acuerdo general para sacar adelante un problema de todos. ¿Hay posibilidades, creen ustedes, o ven el clima político para sacar adelante o reponer una mesa de seguridad como la que hubo hasta que se levantó por las distintas razones, que espero que no entremos de nuevo porque van a diferir? ¿Hay posibilidades de restablecer una mesa de seguridad con todas las partes? Diputado Lonton, en su juicio. ¿Y cree que es importante? La mesa de seguridad, Matías, tendría que ir más allá de lo legislativo. Y ahí te decía una parte contradictoria del gobierno, una parte que le diga al gobierno que no lo está haciendo bien, que hay que mejorar ciertas aristas, y una mesa en que obviamente estén presentes las policías, el presidente de la República, las Fuerzas Armadas, una mesa técnica. Desde el punto de vista legislativo, Matías, lo que a nosotros no nos parecía desde el punto de vista de estas mesas era que constantemente el gobierno trataba de imponer los proyectos de ley que iban a ser prioritarios y discutir en el Congreso a contrapelo
de las mayorías que estaban establecidas en el Congreso y que consistentemente aprueban proyectos de ley. Entonces, finalmente, Matías, no podemos imponer una minoría sobre una mayoría que quiera avanzar en determinadas... Pero hay espacio, habría espacio. Sí, absolutamente. La oposición se sentaría en una mesa de seguridad. Sí, claro. Diputada Plasencia, ¿hay espacio y le parece útil que se reponga la mesa de seguridad? O sea, lo que me parece es que correcto que la oposición pueda hacer una autocrítica, porque cada vez que pasa algo, buscan una excusa para levantarse de los espacios de diálogo que son transversales y a los que ha convocado el gobierno. Entonces, si hay espacio para eso, a mí me parece perfecto. De hecho, por eso es tan importante, y yo valoro, que al menos gran parte de la oposición asista mañana a la reunión con el presidente de la República. Se le pide liderazgo, pero algunos de los colegas de la oposición han insistido en restarse. Yo espero que hagan autocrítica, que asistan mañana, que apoyen la estrategia que ha planteado el gobierno y que con esa misma capacidad de crítica seamos capaces de avanzar. Eso es lo que espera la ciudadanía. Diputados Plasencia y Longton, a ambos, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que descansen. Hasta la próxima. Buenas gracias. noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Nos separamos un momento y ya volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad, con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé, con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Bueno, la educación afortunadamente sigue... Estuvo tanto tiempo en la agenda mandando. La discusión hoy día son otros temas que por alguna manera disputan, pero la educación siempre, afortunadamente, la preocupación de los chilenos por sus hijos, por las generaciones que vienen, ser críticos en cómo están pasando las cosas. Y bueno, ahora ha salido un estudio que no es chileno específicamente, sino que de 30 países, que lo hace Ipsos, que habla justo de este monitor de la educación, que habla de cómo percibe la gente a la educación, cada uno en su país, y cómo se ubica Chile allí en ese contexto. Nos acompaña Alejandra Ojeda, que es directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile. Gracias, Alejandra, por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Bien, pues la educación, vamos de general a particular, la educación sigue siendo y siempre está entre las primeras preocupaciones de las personas. ¿Eso es general? ¿Eso es, aprovechando que Ipsos es internacional, eso es en todas partes igual? Sí, ese es un tema aquí en el resto del mundo. Nosotros aplicamos una encuesta en 30 países, le preguntamos a prácticamente 24.000 personas, todas personas ciudadanas de 18 años o más en sus respectivos países, cómo miraban los sistemas educativos, y es un tema. Porque la mirada global no es positiva en general. Hay mucha diferencia. Hay países que tienen muy buena evaluación ciudadana sobre su sistema educativo, pero... Claro, pero antes de entrar a la evaluación, ¿hay países que la población se demuestra un poco indiferente sobre la calidad de su educación? ¿Que sería un problema anterior en la calidad de la educación? Sí, más que países que se presenten indiferentes, yo diría, hay una división. Tú estás o miras muy positivamente la educación o eres tremendamente crítico respecto de la educación. Ahora, cuando uno después empieza a hilar más fino, países que son muy críticos hacen reconocimientos, pero por sobre todo le reconocen desafíos y deudas pendientes. Ya, a ver, cuéntanos en general qué es lo que indica para estos 30 países. Mira, lo primero, te cuento, una de cada 3 personas consultadas a nivel global, de estas 24.000 personas que fueron encuestadas por Ipsos, califica a los sistemas educativos de sus respectivos países como buenos sistemas. Muy buenos o buenos. Un tercio, un 33%, mientras que un 36%, una opinión dividida, ¿no es cierto?, los califican negativamente. Ahora, ¿cuál es el tema?
Chile está en la posición número 26. En Chile, de los la 30. mitad, exacto, la mitad de las personas consultadas evaluó negativamente a la educación en Chile. Solamente un 15% considera que es buena, de buena calidad, y estamos en la posición 26, pero además, y esto yo creo que es interesante porque es una de las reflexiones que hace el estudio, pareciera ser que somos bastante críticos las y los chilenos con el tema. Porque si hacemos un análisis en función de pruebas internacionales, como por ejemplo la medición PISA, nosotros estamos evaluando mucho más negativamente que otros países cono sur, América Latina, a sus sistemas educativos, y tenemos mejores resultados que PISA. O sea, Entonces somos más exigentes, más más críticos. Nos va mejor en las pruebas estandarizadas internacionales, nos va mejor de la que la percepción tenemos sobre el sistema. Sí, o sea, nosotros tenemos mejor puntaje para poner en contexto el puntaje PISA, mejor que Colombia, mejor que México, que Argentina, mejor que Brasil. Sin embargo, en estos países, las personas no es que evalúen mayoritariamente en forma positiva, pero mucho mejor que en Chile. ¿Y a qué se debe esa Mira, creo diferencia? que en Chile tenemos... Esa dicotomía, diríamos. Sí, ¿no? creo que en Chile tenemos una deuda pendiente que se la cobramos fuertemente la educación, y que es uno de los temas que probablemente aparecen fuerte aquí en los datos, y es que en Chile durante mucho tiempo vimos a la educación como la fuente de ascenso social. Si nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestras hijas lograban entrar a la universidad, esto cambiaba la familia, ¿verdad? Tuvimos la posibilidad a través de la gratuidad, que tuvo un fuerte impulso, el crecimiento de las matrículas, la aparición de centros de educación superior, pero no hubo movilidad social. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento que hacemos? Porque finalmente cuando uno empieza a mirar los datos de Chile, encuentra que se evalúa en forma bastante positiva a la educación superior y cómo está preparando para el mundo laboral. De hecho, se reconocen elementos al sistema educativo en general, como por ejemplo, la mitad piensa que las instituciones educativas cuentan con recursos e instalaciones adecuadas, se piensa que efectivamente están haciendo un aporte país en términos generales, pero el tema es que cuando hablamos en función de si es un elemento que disminuye las brechas sociales y por lo tanto lo que hace es promover ascenso social, está al debe. Entonces, no se mira a la sociedad como un todo, sino que a la educación se le pone una fuerte cuota de responsabilidad en términos del ascenso social. Y también puede ser que uno que ha sido observador e incluso participa en algunos debates de educación hace años, del 2006 por lo pronto y 2005 también debate hasta ahora, se han pasado 20 años, a la educación, a la caja de la educación se le echa todo, pues, desde lo más técnico hasta lo más político, hasta la... un espacio de resonancia. Claro, hasta de quiénes son los dueños o no de los colegios, si los subsidios, si las leyes, si el privado, si el público. Todo redunda o muchas cosas redundan en la educación. No solamente eso, o sea, no solamente opera como una caja de resonancia que replica los problemas observados en los otros sistemas societales, sino que además se le deja en soledad, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque efectivamente tú puedes tener buenos espacios educativos y puedes tener mejora continua en los currículums, pero si esto tú no lo conectas con espacios públicos y privados para la conexión laboral, para las prácticas, ¿no es cierto? Para mostrarle a estudiantes desde muy pequeños distintos espacios de discusión y distintas posibilidades de desarrollo, y solamente lo dejas encapsulado en el espacio escolar, la verdad es que efectivamente no tiene la posibilidad de hacer un cambio a nivel de las familias y de las personas y de los jóvenes que están egresando de los espacios escolares, que sea al nivel de profundidad que espera la sociedad. ¿Hay alguna diferenciación en los estudios que ustedes hacen entre la percepción de calidad de la educación superior o la escolar? ¿O se habla de la educación como un todo? En general se habla de la educación, de los sistemas educativos en los países, pero preguntamos específicamente aquí de la educación superior universitaria si prepara adecuadamente para futuras carreras. Y esto es interesante porque aquí Chile está en otra posición. Estamos en posición número 10, un 61%, 6 de cada 10 personas consultadas en el país, en Chile, evaluó positivamente la formación. Ahora, tenemos un tema con los resultados, ¿vale? Porque cuando uno empieza a hacer el recorrido entre todas las preguntas, a uno se le configura
¿Qué está pensando, qué están pensando las personas en Chile? Y lo que están observando en general, te diría, Matías, es una educación que está formando a las personas en el país para el futuro laboral, para insertarse en ambientes laborales, en trabajo, pero de alguna manera es esta sensación como media seriada, ¿no es cierto? Pero que no es una educación que está trabajando en habilidades blandas, en la discusión, en los valores democráticos, en el pensamiento crítico, en las habilidades que hoy día uno podría decir que requiere un ciudadano, ¿no es cierto?, que está al nivel de desafíos que nos impone la Agenda 2030. Alejandra, en las encuestas suele ocurrir, en todo tipo de encuestas, es que hay una disociación entre lo que yo pienso para mi país y lo que pienso para mi entorno. Por ejemplo, ¿qué tal es la política en su país? Mala, muy mala. ¿Y cómo es el alcalde de su comuna? No, bueno. ¿Cómo es la educación? Es mala. ¿Y cómo es el colegio de sus hijos? No, ese es bueno. En temas de seguridad se nota muy fuerte. Seguridad. La seguridad en el país, la seguridad en la comuna, la seguridad en mi barrio. Suele ocurrir eso. Sí, ¿Pasa aquí también? ¿Ustedes tienen medido cuál es la percepción global para el país y la percepción más local, si se quiere? No, pero sí tenemos otras consultas que son interesantes que te hablan de generaciones. ¿Ya? Y que te dicen, pensando que aquí podemos clasificar en 4 generaciones, la generación Z, que son personas jóvenes hasta 29 años, millennials, generación X, los baby boomers, que son personas adultas mayores dentro del país. Entonces le pregunta, bueno, ¿cómo está la educación en relación a la educación que usted tuvo? Y además, ¿cómo está la vida? El contexto, ¿es más sencillo, es más difícil la vida? O sea, esta ecuación en términos de las herramientas que se entrega a través del Estado, pero además los desafíos que te impone el contexto. O sea, la pregunta exacta es, ¿cómo está la educación de su país hoy respecto de la que usted recibió? Exacto, justamente. ¿Ya? ¿Y qué da? Bueno, aquí en general, comparativamente, solo un 32% en el caso de Chile cree que la educación hoy día está mejor que la que recibió, son todas personas mayores de 18 años, que la que recibió cuando estuvo en el colegio. De hecho, prácticamente la mayoría, o sea, la mitad de las personas consultadas se inclinan a creer que hay un deterioro en términos de la educación. 32% cree que hoy está mejor y 50% claro, la mitad, que hoy está peor que la que le tocó a él. Y además la mitad de las personas consultadas cree que hoy en día el entorno en que le toca vivir a esta generación joven que está todavía en el sistema escolar es mucho más complejo. Entonces hay una combinación de 2 elementos que es perversa en ese sentido, porque la visión que tienen las generaciones que ya han salido del colegio o de la educación superior es que se estarían entregando menos herramientas para un entorno que es cada vez más complejo, más difícil y más demandante, por cierto. Y no solamente en términos de las amenazas, sino también de las cosas positivas. Se pregunta es cómo está su sociedad para educar, porque educar no siempre se educa a las mismas personas. Pues. Hay sociedades que están pasando por momentos difíciles. Te voy a poner un caso muy extremo. Una sociedad que esté pasando por una guerra, por ejemplo. Me imagino que educar a personas en ese contexto es muy distinto que en paz. Sí, pero esos son extremos. Pero en general se le pregunta cómo ha cambiado la sociedad para educarla. No, lo que consultamos es fundamentalmente cuánto espacio le dedica la educación de su país al desarrollo de ciertos temas. Y eso es interesante porque sí, es tremendamente interesante porque, por ejemplo, el 63% en Chile, 6 de cada 10 personas, creen que la educación en Chile le está dedicando muy poco espacio a fomentar el pensamiento crítico. O 64% dice a fomentar la curiosidad. O 63%, muy poco espacio a desarrollar las habilidades creativas de los estudiantes. ¿Y a qué le estamos dedicando espacio? Al currículum clásico, tradicional. Pero es interesante porque también las personas finalmente, hay toda una sección donde le decimos, bueno, ¿quién se tiene que encargar de estas cosas? Y le devuelven a los espacios educativos, a profesoras y a los establecimientos escolares la misión de entregar el currículum clásico. Y son tajantes, especialmente en temas como la educación sexual, dejarlo dentro del entorno de la familia. Entonces se crea una especie de burbuja que es tremenda porque es
en esto no te metas de alguna manera, que lo hemos escuchado en los últimos años, ¿no es cierto? Se cree que la enseñanza de los valores morales y éticos, el bienestar mental, la educación sexual, por sobre todo somos el país número 30 en ese sentido, que piensa que hay que entregarlo al espacio educativo. Todo esto tiene que estar dentro del hogar. Y esto es tremendo, Matías, porque mira, la UNESCO ya hace varios años atrás hizo un llamado a crear ciudadanos mundiales. ¿Qué significa ese concepto? A personas que no solamente están adquiriendo conocimiento, sino que también habilidades y están aprendiendo a practicar los valores democráticos tanto a nivel de sus países, pero también pensando en un mundo globalizado. Por eso es que no me quiero poner solamente en las amenazas, como podría ser la inseguridad dentro del acoso escolar, dentro del espacio, también en los desafíos como la inteligencia artificial, que viene a revolucionar espacios de trabajo, educación, etcétera. Entonces, ¿y qué es lo que te dicen las personas con estas respuestas? ¿Qué se configura acá? ¿Qué te están diciendo? Te dicen, mira, el espacio escolar, profesores y profesora, a sus temas. Enseñe alfabetización aritméticas básicas, entregue orientación vocacional, haga alfabetización digital y seguridad en línea, pero cuando se trata de temas que son valóricos, todo eso, déjenlo dentro del hogar. Eso dice la sociedad chilena. Eso, mayoritariamente. Sí, exacto. Los temas valóricos déjenlos a nosotros. Es mucho más pronunciado sus resultados que respecto a los promedios globales. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahí estamos en presencia de un problema, porque si nosotros queremos efectivamente promover un ciudadano, crear participación política en un contexto democrático y que es indispensable para avanzar en desarrollo sostenible para este país, tú tienes que tener dentro del espacio escolar y desde muy chicos discusión de estos temas, porque solamente en este espacio de discusión, de pensamiento crítico y de tolerancia frente a la diversidad de las opiniones es que tú puedes crear este ciudadano que opera democráticamente. Entonces, si dejamos el espacio escolar solo para los temas que corresponden al currículum escolar y dejamos en el fondo buen el tema punto. ciudadano, ¿Y no será que entonces la ciudadanía, si tú dices que mayoritariamente no le confían los temas éticos, los temas de discusión valórica a la educación, sino que se lo reserva para la familia, ¿no será que es porque no está confiando en quienes educan? Probablemente, pero tenemos un dato, porque el monitor de educación... Nadie creo que, sí, que quiera que su hijo o su hija se eduque en materias morales, en materias de discernimiento, de pensamiento crítico, de debate, con alguien que no tiene el criterio para dirigir un debate, que le dé las posibilidades a todos, que no haya sesgo. Sí, pero mira, nosotros tenemos un dato del monitor 2023, si no me equivoco, donde preguntábamos sobre la confianza en diferentes actores y nos aparecía un tremendo nivel de confianza en profesores y profesoras, como un ente en el cual tú podías, a nivel de padres, de madres, de apoderados, confiar en informarles de los problemas, que te iban a poder ayudar, que iban a poder establecer diálogo con el menor. Entonces, yo creo que el tema no es la desconfianza probablemente en el profesor, sino es el miedo. No, en el sistema educativo que el profesor. Claro, exacto. Que el sistema educativo no está resolviendo bien, por ejemplo, el dar espacios seguros para debatir. Exacto. Seguros para que cada uno haga discernimientos personales según su madurez. Pero es necesario si efectivamente nosotros queremos formar ciudadanos integrales, ¿no es cierto? Porque finalmente tenemos una agenda tremendamente desafiante para el 2030. Tenemos objetivos de desarrollo sostenibles, no solamente para Chile, en general, ¿no es cierto?, en el planeta. Y tú lo que necesitas son personas que tengan pensamiento crítico, que operen en redes. Está bien, pero el problema está en las familias, según tu encuesta, que no están confiando, o el problema está en los centros educacionales que no están dando las garantías a esas familias. Ahí hay una combinación. O sea, ¿por qué responsabilizar a las familias? Habría que a lo mejor que ver dónde está. O sea, ¿se produjo un cortocircuito? Sí. Hay temas que en los lugares educacionales no se están discutiendo, no se está debatiendo con madurez y altura. La pregunta es ¿por qué? ¿Y qué hace que ese diseño no esté resultando? ¿Y por qué no se entrega desde los hogares la confianza para que los establecimientos también puedan explorar en estas materias? ¿Es que no será que los establecimientos no están dando la confianza para que las familias confíen? Probablemente. ¿Dónde está ¿Dónde estamos flaqueando? Esa pregunta no sé si está
Claro, probablemente, no la resuelvo en el estudio, por cierto, pero sí diagnosticamos ahí el escenario que hay en esta materia. Es un cortocircuito ahí. Es un cortocircuito, sí. Sin duda. Es un cortocircuito y un desafío, por cierto. ¿Y dónde están los países que a su juicio está resultando? ¿A dónde debiéramos mirar? No me digas que va a aparecer Finlandia, que es la clásica. Que todos quisiéramos ser Finlandia. Mira, voy a ir porque son 30. ¿Pero dónde están los países que la están llevando hoy día? Los mejores evaluados. Los mejores evaluados. Singapur. Ahora, evaluados por la población, por su que son población, percepciones, eso son percepciones. Y no son datos duros de mediciones, ni la opinión de los técnicos. Claro, pero sin embargo están bastante correlacionados, te diría, con el puntaje PISA en general. Pero mira, tenemos aquellas personas que a sus países los ven con sistemas educativos buenos, de calidad. Singapur, India, Irlanda, Australia, Indonesia, Tailandia, Canadá, Malasia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Sudáfrica, Países Bajos. Esos países bien, Suecia. evalúan bien la gente. Yo te diría, y ahí se corta porque después ya España baja a otro nivel, ahí ya caemos de las evaluaciones. Todas estas que te menciono son arriba del 40% y Singapur, por ejemplo, es impresionante, un 74% de evaluación positiva. Esos que Ahora, todos esos países, 10 aproximadamente países que me nombraste, son países que la población en general evalúa bien a su sistema educativo. Exacto. De esos 10 países que son tan buenos en eso que planteamos, ¿les va tan bien en las pruebas estandarizadas? Efectivamente. También le va muy bien. No, hay correlación. También hay correlación. Singapur, por ejemplo, lo tenemos disparado tanto en la evaluación como en puntaje PISA. Irlanda, Australia, Gran Bretaña. Ahora, hay un grupo de países que le va bastante bien, para que veas que no estamos solos en esto. Les va bastante bien en las pruebas estandarizadas, pero sin embargo son tremendamente... Somos autoflagelantes. Claro, exacto. Como por ejemplo, Hungría, Turquía, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Polonia, Corea del Sur. Tienen ese mismo problema. Sí, hay una disociación entre la percepción y la realidad de las pruebas estandarizadas. Y en definitiva deberían estar mucho más orgullosos de su sistema educativo. Y lo otro es que probablemente en el caso de Chile, nosotros deberíamos estar más orgullosos, más abiertos, que hay desafíos, por cierto, pero efectivamente, lideramos los indicadores a nivel Latinoamérica. Y lo otro es muy importante, no nos desplomamos post pandemia, nos mantuvimos, tampoco es bueno, todos los expertos en general, más allá de la discusión política, ven que en el largo plazo Chile ha tenido rendimientos en educación básica en general y en inclusión a gente universitaria que pocos países lo han logrado. Pero nosotros tenemos una mala percepción de lo nuestro. Sí, aquí hay un tema también respecto de el rol del Estado, no solamente como financiador desde políticas públicas, no solamente como evaluador y diagnosticador, también desde la perspectiva de dónde pone el incentivo también. Porque ¿cuál es el incentivo hoy día a nivel de profesores? ¿Cuál es el incentivo a nivel de un establecimiento que emprende, ¿no es cierto?, programas de mejora y logra resultados significativamente mayores? ¿Cuál es el incentivo que se tiene? Más allá de la responsabilidad que pueda tener un establecimiento y su profesorado en la mejora. Hay algo pasa que hay una discrepancia entre lo que sentimos y lo que tenemos objetivamente en las pruebas que están haciendo mención ustedes, porque no serán necesariamente indiscutibles. Alejandra Ojeda, muchísimas gracias. Alejandra es directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile. Como siempre, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María. Que te vaya muy bien. Esté muy bien. Santo Tomás se vincula en todo Chile a través de una red de agentes transformadores que generan impacto en los territorios, comprometidos con la vinculación con el medio, la investigación e innovación. Despiertan la grandeza en todo Chile. Conoce su impacto en santotomás.cl. Esto es Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Santo Tomás, tú puedes. Hacemos una pausa y volvemos. Esperemos. Estamos de vuelta en vía pública y regresamos de inmediato a nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl. 24 horas reportaje. Qué problema más antiguo y tan difícil que nos ha resultado resolverlo. No digo que sea fácil. Ni un problema de esta envergadura, que es mucho más que la violencia en los estadios, es social. Pero por Dios que nos ha costado en el entorno de los estadios poder superar este problema. Bueno, radiografía a estadio seguro. Reportaje de 24 horas. Puede revisarlo en nuestro portal de contenido. Muy interesante.
Revisamos el pronóstico del tiempo para Santiago los próximos días. Mañana estará progresiva parcial, máxima 17 y 4 grados como mínima probable. El miércoles habrá sol, estará despejado con una máxima probable de 19 grados y una mínima de 3 grados, como puede ver. Luego nublado, jueves, viernes y sábado, con máximas probables de 22 y 18 grados y mínimas de 7 y 6 grados. Santiago. Hace 15 años, Gustavo Cerati lanzó su quinto y último álbum de estudio, Fuerza Natural, un trabajo que se convirtió en un testamento musical de su genio creativo. Este álbum no solo marcó el cierre de una etapa en la carrera del ex líder de Soda Stereo, sino también escribió una página en la historia del rock en español. Desde su lanzamiento, Fuerza Natural tuvo un impacto instantáneo en el mercado musical. En su primera semana alcanzó disco de oro en Argentina con más de 20.000 copias vendidas. Poco después, superó esa cifra y se convirtió en disco de platino. El álbum también fue reconocido internacionalmente, recibiendo 3 premios Grammy latinos en 2010, incluyendo Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock por Deja Vu. Este disco es un claro reflejo de la capacidad de Cerati para reinventarse y crear. Por el recuerdo de Gustavo Cerati, despedimos vía pública de hoy. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.